Ayer comentamos ampliamente los hechos del lunes en el Congreso de la Ciudad de México, una trifulca entre legisladores que se dio pues con motivo de una discrepancia sobre el dictamen de la desaparición del Info Ciudad de México. Y vamos a hablar justamente de los hechos con dos diputadas al Congreso de la Ciudad de México, Claudia Pérez Romero del Partido Acción Nacional. Claudia, gracias por venir. Gracias. Gracias. Y Brenda Ruiz, vicecoordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Brenda, ¿qué tal? Pascal, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues ya sabrán ustedes que lo que sucedió fue muy mal recibido por la opinión pública, incluso dio la vuelta al mundo en medios internacionales, que yo creo que sí refleja pues una mala imagen del país, ¿no? Yo creo que no hay otra forma de decirlo, pero pues también nos interesa conocer de parte de ustedes pues cuál es el punto de vista sobre lo ocurrido. Comienzo con usted, diputada Pérez Romero. Claro, mira, antes de iniciar, coincido totalmente, creo que las y los ciudadanos no se merecen este tipo de espectáculos. De parte de Acción Nacional sí pedimos y lamentamos esta situación, pedimos una disculpa a las y los ciudadanos que tuvieron que ver estas acciones, pero lo que debemos de transmitir y no olvidar, yo creo que el problema de fondo sí es lo que pasó, por qué se motivó a tomar la tribuna, y aclarar también que cuando se hizo fue sin violencia, sin amenaza a ninguna otra parte que no pensara igual que nosotros. Uh-huh. Simplemente se tomó tribuna porque previo a este dictamen que se tenía que aprobar en el Pleno, ya había conversaciones, ya hubo dictámenes por parte de las comisiones encargadas de esta nueva forma o esta transformación que no se cansan de decir, del organismo encargado de dar el acceso a la información uh-huh. y a cuidar nuestros datos personales, donde se buscaba que fuera un órgano con un sistema tripartita encargado de impartir este derecho a las y los capitalinos. Vamos a entrar en el tema, desde luego, porque yo también coincido en que ese es un asunto de fondo que quedó informativamente oscurecido por los hechos, pero quedándonos por lo pronto en la trifulca, ¿qué opinión tienes, Brenda Ruiz, de lo sucedido? A mí me parece completamente lamentable que se haya dado hechos violentos. Condenamos profundamente la violencia. La violencia jamás es ni será el camino para absolutamente nada. En el Parlamento el camino debe ser siempre el diálogo. Tenemos que agotar el diálogo siempre. La violencia siempre la vamos a rechazar. Lamentamos mucho lo que sucedió el lunes. Coincido plenamente que fue llamémoslo un triste espectáculo el que se dio en el Congreso de la Ciudad de México, donde además habíamos venido caminando de una forma muy civilizada, muy pacífica, muy democrática, a la altura que se merecen las y los ciudadanos de la Ciudad de México. Básicamente, aunque somos una mayoría absoluta en el Congreso de la Ciudad. 45 de 66. 46. 46 de 66. 46 de 66. Uh-huh. A pesar de eso, todo básicamente había salido por consenso. Todas las reformas, el presupuesto, las iniciativas, se habían caminado a lo largo de un año por consenso, siempre escuchando a todas las voces, siempre escuchando a la oposición, siempre con un trato respetuoso, cordial y civilizado, como debe ser en el Parlamento. Ahora, eso pues lamentablemente se rompió porque al final, ya entraremos en el fondo después de una pausa que tenemos que hacer, pues se aprobó el presupuesto, entiendo que por primera vez sin el concurso de la oposición. Ya entraremos en los detalles cuando regresemos del corte, pero sí está pasando algo o ha pasado algo, no sé cómo se va a recomponer, le preguntaré a mis invitadas qué se puede hacer al respecto en el Congreso de la Ciudad de México, que es la máxima instancia legislativa de la capital. Si me permiten ustedes, vamos rápido a un corte obligado que tenemos que hacer y después entramos en el fondo del tema y pues les voy a preguntar
qué se puede hacer para que esto no vuelva a pasar y que pueda haber pues debate respetuoso en el Congreso Capitalino. Volvemos así. Ya estamos de vuelta en la primera emisión platicando sobre los hechos de la sesión del lunes en el Congreso de la Ciudad de México, donde estaba previsto, aparte de la aprobación del dictamen sobre el Info Ciudad de México, pues también la aprobación del presupuesto de la capital para 2026. Pero bueno, esta trifulca se llevó la nota, como decimos los periodistas. Y mi pregunta para ustedes, para Claudia Pérez Romero, diputada del PAN, y Brenda Ruiz, vicecoordinadora de Morena, ambas del Congreso de la Ciudad de México, es esto que estalló y que, digamos, llegó a las pantallas y a los programas y a la portada de los periódicos, tuvo un proceso, es decir, se fue deteriorando las relaciones entre los legisladores para llegar a este punto de confrontación, o cómo lo dirían ustedes. Yo diría que sí. Sí. Desde Acción, o sea, de parte de Morena vimos de Acción Nacional actitudes desde el fin de semana de no ir convocando a las sesiones, de parte de la diputada Gisela Álvarez, que preside puntos constitucionales, no convocaba la sesión, se dieron muchas concesiones, se llevó a cabo diálogo como siempre se había llevado, votaron en contra del presupuesto. Y nosotros estamos convencidos de que más allá del Info de la Ciudad de México, lo que realmente la oposición no quería era votar el presupuesto. Era la intención clara desde un inicio de reventar la sesión y de no aprobar el presupuesto, porque inclusive en Comisiones Unidas lo votaron en contra. Claudia Pérez Romero. Yo lamento la visión que tiene la vicecoordinadora de este grupo parlamentario, pero lo que sí debo de decir es que desde julio, ustedes recordarán que el año pasado, justo en estas fechas, se vivieron las reformas constitucionales donde desaparecen los órganos autónomos, entre ellos el INAI, y en junio, julio se inicia esta iniciativa que presenta la jefa de gobierno, donde hay que tener claro, no pone una estructura tal cual esta reforma de cómo debería funcionar los órganos locales. Entonces, empezamos con las mesas de trabajo. Se acordó en la Comisión de Transparencia, la cual integró, se acordó que se reunirían los equipos de trabajo para analizar las propuestas y llegar a un buen término. Solo se llevaron a cabo 2 en ese instante, después dejaron de convocar al grupo de Acción Nacional y terminaron por cancelar estas mesas de trabajo y se empezaron a desarrollar. Yo creo que sí es un tema de comportamientos. Al final del día las negociaciones se van haciendo para integrar los puntos de vista de alguna manera donde unos tengan que apretar más que otros sin llegar a la violencia. Reitero, es un proceso, la toma de tribuna siempre se ha hecho en todos los niveles, no es algo que ni siquiera inventamos en Acción Nacional. Creo que ya se habló mucho del tema de que es una forma donde se trata de ser escuchados, de imponer la voz de personas que piensan diferentes a las decisiones que están tomando las mayorías. Bueno, a ver, pero mi pregunta tenía más bien que ver no tanto con los hechos de esta semana, sino les preguntaba yo si ha habido un deterioro de más largo plazo. Porque... No, fíjate, Pascal, que yo creo que no. Ajá. Inclusive con el coordinador de Acción Nacional, en la Junta de Coordinación Política tenemos una relación muy cordial entre todos. Entonces, ¿el problema es entre ciertos diputados? No, o sea, tenemos una relación muy cordial entre todos los grupos parlamentarios. Lo que yo sí quiero decir con todas sus letras es que de parte de Acción Nacional hubo chantaje en este tema del Info, al cual nosotros no íbamos a ceder. Se habían hecho muchas concesiones, como bien lo comenta la diputada Pérez. El 24 de noviembre de 2024 se hace esta reforma. Ya se han hecho en casi todos los estados, en los estados panistas ya pasó y demás. Aquí teníamos la opción, como finalmente quedó, de las leyes secundarias de 180 días, donde se podían tejer y construir más cosas, pero simplemente no les interesó.
Ellos tenían una idea que no era el acuerdo original, que no iba a ir por ahí, teníamos las leyes secundarias para poderlo llevar a cabo, pero intentaron chantajear y ahí sí no íbamos a ceder. Diálogo siempre, violencia jamás y chantaje menos. Claudia Pérez Romero. No coincido por una razón. Se aprobó un dictamen en el cual sí se hablaba de tres. De tres. Ajá. O sea, si lo ponemos de esta manera, Morena jugó con nosotros en un tiempo con la finalidad de aplicar esta chicanada el día de la sesión en el Pleno, al meter esta reserva donde echaba para atrás esa parte de tener a 3 personas como un órgano colegiado. Y también quiero ser clara, ¿dónde está el chantaje cuando se está hablando de generar equilibrios? ¿Dónde está el chantaje cuando se está hablando de conservar el derecho al acceso a la información? Si el chantaje es no permitiremos que se coopte este tipo de derecho, que se coopte a estas personas que van a ser las encargadas de informar a los ciudadanos lo que está pasando el gobierno, yo creo que ese es el único chantaje del que se puede hablar, de que no vamos a permitir que eso suceda, porque hoy el Poder Ejecutivo se vuelve juez y parte a la hora de ser transparentes y de rendir cuentas. No hay razón en eso, Brenda. No. Digamos que con un solo comisionado, ¿cómo puede haber discusión? No, es que ni siquiera iba así el sentido. Uh-huh. Digo, antes que otra cosa, a mí me da mucho gusto ver a la diputada Pérez sana, sin collarín, después de que en algunos minutos la vimos con collarín. Me da mucho gusto, Clau, como vecina, como compañera, como mujer, verte completamente saludable. Me da mucho gusto. Efectivamente no íbamos a caer en el chantaje. Acción Nacional se negó a la discusión, a que se pudieran dar los argumentos, a que se diera el debate. Hemos tenido debates muy acalorados, hemos tenido debates muy intensos, pero jamás habíamos llegado a que se presentara la violencia, la vergonzosa violencia que se presentó el día lunes, donde también fue claro y fue evidente, y hay videos y circularon en las redes sociales, que hubo daño patrimonial al Congreso. Tiraron el lábaro patrio, tiraron la bandera que está atrás, rompieron cables, rompieron micrófonos. Eso jamás lo habíamos visto. No se trataba de que quedara un solo comisionado. Jamás estuvimos de acuerdo con la idea de que fuera un órgano colegiado. La iniciativa de la jefa de gobierno llegó el día 27 de noviembre. El día 4 de diciembre, Acción Nacional presenta otra iniciativa distinta, donde dimos el plazo para que se diera la publicidad de los 10 días y a partir de ahí poder hablar de ambas iniciativas. Pero esa era la iniciativa de Acción Nacional. Jamás fue que ninguna chicanada, ni ningún engaño, ni absolutamente nada. Quienes se negaron a dar el debate en la tribuna, que es donde se debe de dar, fueron en Acción Nacional. A ver, tengo que hacer aquí un nuevo corte. Le voy a dar la oportunidad a Claudia Pérez Romero de que responda a lo que ha planteado Brenda Ruiz. Nada más permítanme hacer una pausa y regresamos así. Antes de reanudar nuestra discusión sobre los hechos del lunes en el Congreso de la Ciudad de México, tengo que darle cuenta de lo que comentó la presidenta Sheinbaum hace un momento en la conferencia matutina. Dijo que México se propone como mediador entre Estados Unidos y Venezuela. Vamos a escuchar. Sí podemos buscarlo, obviamente lo que buscaríamos es todos los países de América Latina. Es indispensable garantizar la paz y la soberanía de los pueblos, que no solamente es la Constitución mexicana, sino los fundamentos también de los tratados internacionales y el fundamento de la Organización de Naciones Unidas. También es importante, si nosotros siempre podemos estar como un punto de negociación, de reunión, si así lo consideran las partes. O sea, las partes tendrían que proponernos, y si no, pues buscar mediadores que permitan pues evitar cualquier conflicto en la región. Bueno, pues eso dijo hace un momento la presidenta de la República. Vamos a regresar a nuestra mesa sobre los hechos en el Congreso de la Ciudad de México. Diputada Claudia Pérez Romero del PAN, dijo hace un momento la diputada Brenda Ruiz que no hubo
chicanada en el dictamen sobre la desaparición del Info Ciudad de México. Su respuesta. Bueno, reitero, es una lástima que en la vicepresidencia no se tenga el conocimiento, no sé si haya falta de comunicación o no le quieran dar la información correcta, porque en las mesas de trabajo donde como presidente Romo de la Comisión de Transparencia firmó este dictamen, donde sí se hablaba de este grupo colegiado, reitero, no fue un día donde nosotros nos levantáramos y quisiéramos reventar una sesión por cualquier X causa, no. Fue resultado del incumplimiento de la palabra que se tuvo por parte del grupo parlamentario de Morena, que, reitero, fingió estar de acuerdo en la integración de este órgano colegiado y firmó un dictamen. Sí, Morena sí firmó un dictamen donde estaba de acuerdo en que esto sucediera. Y entonces, en el día del pleno, no sé, a diferencia de nosotros no obedecemos a nadie, ni el gobierno nos da órdenes para no cumplir con acuerdos previamente tomados, y ellos presentan esta reserva donde pretenden echar para atrás este primer acuerdo. Sí es una lástima, reitero, que se viva esta falta de palabra a la hora de estar trabajando. Pues ahí se nota la seriedad con la que se están tomando las cosas en el desarrollo de los trabajos parlamentarios. No considero que el hecho de haber tomado tribuna sea la justificante para arrancar estos actos de violencia, pero tampoco íbamos a permitir que trataran de hacer de este planteamiento un robo total, reitero, por el derecho de acceso. Dicen, no estamos eliminando los derechos, pues faltaba más. Imagínense un día amanecer con la noticia de que se acaba nuestro derecho al acceso a la información o al cuidado de nuestros datos personales. Lo que sí están haciendo es vulnerarles el derecho al dejar a una persona que va a depender directamente del gobierno de la Ciudad de México para dar certeza de que nuestros datos y la transparencia va a estar resguardada. Bueno, más allá... Perdón, sí, me gustaría decir algo, y sí creo que hay que ser muy claros. Ahorita que comentas precisamente de la vicepresidencia, diputada Pérez, en tu caso eres vicepresidente de la Comisión de Presupuesto. De las 25 mesas de presupuesto, yo creo que acudiste más o menos a 3 o 4, cuando era tu obligación asistir a las 25. Para empezar, porque era el día que se discutía el presupuesto y vale la pena mencionar este tema, y quiero llegar ahorita a un punto y por eso quiero dejarlo muy claro. No hay chicanada y no hubo ningún tipo de engaño, porque están las leyes secundarias que tenemos pendientes. Ni siquiera llegó la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales a presentar el dictamen como era su obligación. Lo tuvo que presentar el diputado Víctor Romo porque la presidenta no había llegado. Y tenemos 180 días para sacar las leyes secundarias y es nuestra obligación hacerlo. No hay ninguna chicanada. Quienes decidieron chantajear y romper fueron ustedes. Está en tus propias palabras diciendo, por eso nosotros tumbamos y corregiste, tomamos la tribuna. Su intención desde el inicio era reventar la sesión sobre el presupuesto al que no asististe. Bueno, a ver, nos queda un par de minutos y me gustaría que concluyéramos un minuto cada quien con cómo se recompone esto para que pues se pueda dar un diálogo, déjenme decirlo así, civilizado en el Congreso de la Ciudad de México. Uno, necesitamos sí que las cabezas, los coordinadores principalmente, generen ese nuevo diálogo. Acción Nacional siempre ha dicho, desde el día 1 dijo, que va a acompañar para el desarrollo de esta ciudad, y lo hemos hecho. No solo con la palabra, sino con las acciones. Hemos acompañado. Tan es así que en materia de seguridad, un dictamen antes lo votamos a favor, acompañamos. Pero no nos vamos a quedar callados cuando creamos que las cosas no abonan para el desarrollo de la Ciudad de México. 2, hoy podrán decir muchas cosas, que si estamos o que si no, pero en general la responsabilidad es de todos. Sí,
de todos los diputados. Lamentablemente, la mayoría dio un mensaje equivocado al sesionar sin oposición y al hacer todo lo que traía en mente sin tomar en cuenta la voz. Su mejor ejemplo de decir que están dispuestos al diálogo era tomar una pausa y tomarnos el tiempo que fuera necesario para llegar a un diálogo y a acuerdos civilizados. Brenda, un minuto para concluir. Yo quisiera decir muy rápido, en ese momento pidió el presidente de la mesa directiva, Jesús Esma, que nos reuniéramos en la Jucopo. El coordinador de Acción Nacional no quiso. Tuvimos la opción de haber retomado el diálogo y poder continuar con la sesión. Acción Nacional decide retirarse. Por supuesto que íbamos a cumplir con nuestro plazo constitucional para sacar el presupuesto de la ciudad. Desahogamos cada una de las reservas que ingresó Acción Nacional, porque Acción Nacional, no estando presente, seguía metiendo reservas y aún así las desahogamos. Quien no quiso estar y quien no quiso participar en el presupuesto de la ciudad fue Acción Nacional. Y lo vimos pues desde que la vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto no estuvo en las mesas. Era su obligación, como bien lo dice la diputada Pérez, pues es nuestra obligación. Sí, era tu obligación y no estuviste. Quienes decidieron no estar en el presupuesto fueron ustedes. Presentaron sus reservas, pero no estuvieron, lamentablemente. ¿Cómo vamos a retomar el diálogo? Desde ayer, mi coordinadora, la diputada Xochitl Bravo, ya tuvo contacto con el coordinador de Acción Nacional y en próximos días, pasando las fiestas, nos estaremos reuniendo en la Jucopo, donde seguramente retomaremos esta civilidad tan necesaria para el próximo periodo. Pues ojalá que sí. Creo que lo sucedido creo que es malo para todos y ojalá que sí podamos ver otro nivel de debate en el Congreso capitalino. Muchas gracias a ambas. Gracias por venir.